Durante casi una década, el nombre de Onur Sailak fue sinónimo de discreción, elegancia y misterio. A pesar de haber sido uno de los rostros más reconocidos de la televisión turca, especialmente por su papel inolvidable en Hatırla Gönül y su participación en Vatanım Sensin, el actor se retiró de la escena mediática tras su doloroso divorcio de la actriz Tuba Büyüküstün, un suceso que conmocionó a la industria del entretenimiento turco en 2017. En ese momento, pocos podían imaginar que aquel silencio que siguió sería tan prolongado y tan revelador al mismo tiempo. Ahora, 8 años después, Sailak ha decidido romperlo. Y lo ha hecho con una confesión que ha dejado sin aliento a sus seguidores. La relación entre Onur Sailak y Tuba Büyüküstün comenzó como un cuento de hadas cinematográfico. Ambos se conocieron en el set de Gönül Selen en 2010, una producción romántica donde la química entre los personajes se trasladó rápidamente fuera de las cámaras. Turquía entera celebró la unión de dos de sus estrellas más admiradas, y el nacimiento de sus hijas gemelas, Maya y Toprak, en 2012, pareció sellar para siempre esa historia perfecta. Pero, como suele ocurrir en el mundo de la fama, la perfección se resquebraja fácilmente. Detrás de las sonrisas en los estrenos y las portadas de revistas, la pareja enfrentaba tensiones crecientes, diferencias creativas, presiones mediáticas y, sobre todo, el peso de dos carreras en constante ascenso. Onur, además de actuar, empezaba a dirigir y escribir guiones, mientras Tuba se consolidaba como una de las actrices más internacionales del país. En 2017, cuando se anunció el divorcio, el público reaccionó con sorpresa, incluso con incredulidad. Nadie esperaba que aquella pareja de ensueño, considerada un símbolo de amor maduro y sólido, terminara su historia de esa manera tan abrupta. Después de la separación, Sailak optó por el silencio absoluto. No concedió entrevistas, no comentó nada en redes sociales y rechazó cualquier intento de reconciliación mediática. Mientras Tuba retomaba su vida sentimental y profesional, incluso protagonizando series internacionales para Netflix, Onur se refugió en lo que mejor sabía hacer: crear historias para otros, mientras escondía la suya propia. Durante esos años, el actor se dedicó a escribir y dirigir. Su película Daha, estrenada en 2017, recibió elogios por su crudeza y profundidad, y muchos críticos interpretaron en ella una especie de catarsis personal. Es la historia de un hombre que se ve obligado a enfrentar sus decisiones, dijo Sailak en una de sus pocas declaraciones públicas. Pero los que lo conocían bien sabían que esa frase contenía más verdad de la que él quería admitir. El regreso gradual a la vida pública. En 2020, durante la pandemia, Onur reapareció tímidamente en redes sociales, participando en campañas benéficas y lecturas virtuales. Su tono era siempre sobrio, reservado, casi filosófico. Parecía haber hecho las paces con su pasado, pero sin mirar hacia atrás. La prensa turca, acostumbrada a escudriñar cada gesto de sus celebridades, intentó vincularlo a varias compañeras de trabajo, pero ninguna historia trascendió. Onur simplemente no se prestaba al juego. Esa reserva, paradójicamente, lo volvió aún más interesante para el público. Los medios comenzaron a hablar de él como «el hombre que amó y desapareció», un título casi poético que resumía su forma de estar y no estar. Pero bajo esa calma aparente, había algo que lentamente empezaba a cambiar. Amigos cercanos contaron que, tras años de centrarse en sus hijas y su trabajo, Onur había vuelto a sonreír de una manera distinta, más ligera. Y la sombra de Tuba y el peso de la comparación. Hablar de Onur sin mencionar a Tuba parecía imposible. Incluso hoy, las redes sociales turcas siguen debatiendo sobre qué salió mal entre ellos. Cada aparición de uno generaba titulares sobre el otro. Cada rumor era analizado con lupa. Esa dinámica, sin embargo, comenzó a cansar al actor. En 2023, en una entrevista para una revista cultural, Sailak dijo algo que muchos interpretaron como una indirecta. A veces, cuando todos te miran como la mitad de un todo, necesitas desaparecer para recordar quién eres.
Era una declaración de independencia emocional, un intento de desprenderse de un pasado que lo había marcado tanto profesional como personalmente. Pero lo que nadie sabía entonces era que, detrás de esas palabras, ya existía una presencia silenciosa en su vida. Alguien que lo acompañaba en la sombra, lejos de los focos y del ruido mediático. Durante mucho tiempo, el nombre de esa persona permaneció en secreto. No era una actriz famosa, ni una figura pública, sino una guionista y fotógrafa llamada Elif Karadenis, conocida en los círculos artísticos por su sensibilidad y su talento visual. Se conocieron, según fuentes cercanas, durante el rodaje de una serie en Estambul, en la que ella trabajaba como asesora creativa. Al principio, fue una amistad profesional basada en largas conversaciones sobre cine y literatura. Pero como suele suceder con las almas afines, esa conexión se transformó lentamente en algo más profundo. Elif era, en muchos sentidos, el opuesto de Tuba. Reservada, alejada del glamour, y con un amor genuino por la vida sencilla. En ella, Onur encontró lo que llevaba años buscando: tranquilidad, complicidad y libertad emocional. Sin embargo, ambos decidieron mantener su relación en secreto durante mucho tiempo, conscientes de lo que implicaba ser el foco de atención en un país donde la prensa del corazón no perdona. Todo cambió en el otoño de 2025, cuando Onur Sailak apareció en un evento cultural en Ankara acompañado de Elif. No hubo declaraciones, ni gestos románticos, solo una mirada compartida, una sonrisa sincera y una mano que se buscaba naturalmente entre la multitud. Las fotos circularon rápidamente por redes sociales, y en cuestión de horas, los medios turcos comenzaron a especular sobre la nueva mujer en la vida de Onur Sailak. Días después, el actor rompió su largo silencio en una entrevista televisiva. Su tono fue sereno, maduro y cargado de verdad. He aprendido que no todo amor necesita ser explicado ni defendido. Durante años creí que el silencio era una forma de protección, pero ahora entiendo que también puede ser una prisión. Hoy puedo decir que estoy feliz, y que la vida, incluso después del dolor, siempre te da una segunda oportunidad. Con esas palabras, Onur no solo confirmaba su relación, sino que cerraba un ciclo. El hombre que había evitado los titulares durante 8 años, finalmente se atrevía a hablar de amor de nuevo. La confesión provocó una ola de reacciones en Turquía. Mientras muchos celebraban su sinceridad y madurez, otros no tardaron en comparar a Elif con Tuba, generando un debate interminable sobre quién fue el verdadero amor de su vida. Sin embargo, Onur se mantuvo firme, evitando alimentar la polémica. Para él, lo importante no era el pasado, sino la serenidad del presente. Los medios internacionales también se hicieron eco de la noticia, especialmente en Italia y España, donde las series turcas gozan de gran popularidad. Portales de entretenimiento destacaron la historia como el regreso del actor más enigmático de Turquía, y las redes se llenaron de mensajes de apoyo, en varios idiomas, celebrando su valentía al hablar del amor en un mundo donde todo se juzga. El hombre detrás del actor. El Onur de hoy no es el mismo que el de hace una década. Su mirada conserva la melancolía que siempre lo caracterizó, pero hay en ella una luz nueva, una calma que solo llega después de atravesar la tormenta. En entrevistas recientes, ha reconocido que su mayor aprendizaje fue entender la diferencia entre amar desde la necesidad y amar desde la libertad. Antes buscaba refugio, ahora busco compartir el viaje, dijo con una sonrisa. Ese cambio de filosofía también se refleja en sus proyectos artísticos. Sailak trabaja actualmente en una nueva serie de autor que explora precisamente los temas de pérdida, redención y amor tardío. Muchos sospechan que parte del guión está inspirado en su propia vida, aunque él prefiere no confirmarlo. 8 años de silencio, introspección y crecimiento personal culminaron en una confesión que no solo reveló una nueva relación, sino una nueva versión de Onur Sailak. Más humano, más consciente y, sobre todo, más libre.
En un mundo donde el amor de las celebridades suele ser efímero y espectacular, el suyo parece surgir desde un lugar más profundo, más auténtico, y quizás esa sea la verdadera lección de esta historia. A veces, el amor más sincero nace justo después de haberse perdido a uno mismo. El eco de la confesión de Onur Sailak no se apagó fácilmente. Turquía entera, un país donde la vida privada de los artistas se entrelaza con las emociones colectivas, siguió con atención cada paso del actor después de admitir su nueva relación. Pero más allá del revuelo mediático, lo que realmente cambió fue algo más íntimo, más profundo. El modo en que Onur empezó a reconstruir su vida emocional y profesional, tras casi una década de introspección y silencio. A diferencia de sus relaciones anteriores, Sailak decidió vivir este nuevo amor sin cámaras, sin estrategias, sin miedo. Con Elif Karadeniz, todo parecía fluir con naturalidad. Ella no era una presencia invasiva, ni buscaba la atención del público. Se la veía a veces acompañándolo a eventos culturales, discretamente vestida, casi siempre detrás de la cámara o entre bastidores. En una entrevista posterior, Onur lo describió con palabras sencillas pero contundentes. Elif no llegó a mi vida para completarla, sino para recordarme que ya estaba entera. Esa frase, citada y compartida miles de veces en redes sociales, sintetizaba la nueva etapa del actor. Era un hombre que había aprendido a no vivir a través de la mirada ajena, a disfrutar de la cotidianidad, de los pequeños gestos que antes no tenía tiempo de saborear. Cocinar juntos, leer en silencio, caminar por el Bósforo sin destino. Su círculo cercano hablaba de un Onur más sereno, más cercano, incluso más accesible. Antes tenía una coraza, confesó un amigo íntimo. Ahora tiene un hogar. Durante los primeros años tras el divorcio, Sailak se había refugiado en una soledad que muchos confundieron con arrogancia. En realidad, era un proceso de sanación. Los psicólogos llaman a esa fase el duelo del yo compartido, cuando alguien que ha vivido mucho tiempo en pareja debe reaprender quién es sin el otro. Onur lo vivió en silencio, pero también lo reflejó en su arte. Cada proyecto que dirigía era una especie de espejo emocional. Con Elif, esa soledad se transformó en complicidad. No se trataba de una pasión arrolladora, ni de un amor adolescente. Era un vínculo maduro, pausado, con raíces en la comprensión. Ella entendía los silencios del actor, respetaba sus tiempos y sobre todo compartía su necesidad de autenticidad. En una charla privada con un periodista amigo, Sailak confesó que lo que más admiraba de ella era su capacidad de estar sin invadir. El amor no es estar encima del otro, sino al lado, dijo. Después de tantos años, eso es lo que más valoro. Poder ser dos personas enteras que deciden caminar juntas. Aún así, la prensa no tardó en intentar construir un relato. Las revistas sensacionalistas turcas, siempre hambrientas de historias románticas, comenzaron a seguir los pasos de la pareja. Se publicaron fotos de ellos en un café de Kadıköy, caminando por las calles de Gálata o entrando a un cine de autor en Nişantaşı. Pero esta vez Onur no se escondió. Tampoco reaccionó. Su estrategia fue la indiferencia elegante. Al no alimentar el escándalo, la noticia fue perdiendo fuerza con el tiempo. Curiosamente, ese comportamiento provocó el efecto contrario al esperado. El público empezó a respetar su privacidad. Las redes sociales se llenaron de comentarios que celebraban su madurez y la manera en que había elegido vivir su amor lejos del ruido. Para muchos, Sailak se convirtió en símbolo de un nuevo tipo de masculinidad. Sensible, reflexiva, introspectiva. Una seguidora escribió en Twitter: Onur Sailak demuestra que los hombres también pueden renacer después de un divorcio, sin resentimiento, sin orgullo, solo con verdad. Esa frase se viralizó. El actor, aunque no suele responder a mensajes personales, la retuiteó con un simple emoji de corazón. Fue su manera de agradecer sin palabras. Mientras su vida sentimental encontraba equilibrio, su carrera profesional experimentó una nueva etapa dorada. En 2026, Onur fue invitado a dirigir y protagonizar una serie para una plataforma internacional.
El proyecto, titulado Gölgeler Arasunda, Entre las sombras, narraba la historia de un hombre que, tras perderlo todo, se reencuentra con el sentido de la vida a través del arte y el amor. Aunque el guión no era autobiográfico, la crítica y el público vieron en la interpretación del actor una honestidad emocional abrumadora. El periodista cultural Murat Özdemir escribió en Cumhuriyet: Saylak no actúa, se confiesa. Cada mirada suya en la pantalla tiene la profundidad de alguien que ha vivido y comprendido el dolor. El éxito fue inmediato. La serie fue vendida a más de 40 países y posicionó a Onur como uno de los actores turcos más respetados del momento. Paradójicamente, cuanto más se abría como artista, más hermético se volvía sobre su vida privada. El amor y el arte seguían caminos paralelos, pero ambos convergían en un mismo punto, la verdad emocional. Para Onur, el centro de su universo seguían siendo Maya y Toprak, las gemelas que tuvo con Tuba Büyüküstün durante su largo silencio mediático. Él había priorizado su papel como padre, evitando exponer a las niñas al escrutinio público. Ahora, con su nueva pareja, la relación familiar había encontrado un equilibrio saludable. Según allegados, Elif Karadeniz había sabido integrarse en la vida de las niñas con respeto y afecto. No intentó ocupar un lugar que no le correspondía. Simplemente se convirtió en una presencia amable y cercana. Onur valoraba especialmente eso. En un evento cultural, un periodista le preguntó si sus hijas habían conocido a Elif. Su respuesta fue sencilla: sí, la conocen. En nuestra casa no hay secretos, solo respeto. Esa declaración, más allá de su aparente sencillez, mostraba una evolución emocional notable. El hombre, que una vez había vivido una separación mediática, ahora entendía que la transparencia no significa exposición, sino armonía interior. Durante un tiempo, los medios insistieron en preguntar qué pensaba Tuba Büyüküstün de la nueva relación de su exmarido. Pero ella, con la misma elegancia que siempre la caracterizó, evitó los comentarios innecesarios. En una entrevista, se limitó a decir: si Onur es feliz, yo también lo estoy. Siempre será el padre de mis hijas. Aquellas palabras fueron interpretadas como una señal de reconciliación emocional. No una reconciliación amorosa, sino humana. Después de años de distancias y silencios, ambos parecían haber alcanzado lo que tantas parejas rotas buscan: la paz después de la guerra. Onur, por su parte, nunca habló mal de Tuba. En su mundo, las historias terminadas no eran fracasos, sino etapas cumplidas. En una conversación privada con un medio cultural, reflexionó sobre el tema. El amor no se mide por cuánto dura, sino por lo que deja. Si dejas respeto, entonces fue real. A medida que pasaban los meses, Onur comenzó a hablar más abiertamente sobre la idea del segundo amor. En un encuentro literario en Esmirna, donde fue invitado a leer fragmentos de su libro de relatos Bir Adamın Sessizliği, El silencio de un hombre, dedicó unas palabras que muchos interpretaron como una declaración indirecta a Elif. El primer amor te enseña a soñar, el segundo, a entender. Y si tienes suerte, el tercero te enseña a no repetir. La audiencia estalló en aplausos. Aquel momento se volvió viral y fue compartido millones de veces. En un país donde el amor y la melancolía son casi religión, Onur Saylak se había convertido en el portavoz de una generación de hombres y mujeres que habían amado, perdido y renacido. Uno de los cambios más notables en Saylak fue su disposición a mostrar vulnerabilidad. En sus comienzos, era conocido por su carácter fuerte, casi hermético, y por su forma analítica de trabajar. Ahora, su discurso se había vuelto más íntimo, más humano. En una entrevista con Hürriyet, confesó: pasé años pensando que ser fuerte era no mostrar mis heridas, pero aprendí que el verdadero coraje está en mostrarlas sin miedo. Esa sinceridad resonó profundamente con el público. Muchos hombres, especialmente de su generación, se identificaron con su proceso de transformación. Onur Saylak se había convertido, sin proponérselo, en un símbolo de masculinidad emocionalmente consciente, algo poco habitual en la cultura mediática turca.
Mantener el equilibrio entre una carrera internacional y una vida personal tranquila no era tarea fácil. Pero Onur lo logró gracias a una disciplina férrea. Vivía gran parte del tiempo fuera de Estambul, en una casa cerca de Bodrum, rodeada de naturaleza. Allí escribía, ensayaba y pasaba tiempo con sus hijas. Elif solía acompañarlo, pero ambos mantenían rutinas independientes. Él con sus guiones, ella con su cámara y sus proyectos de fotografía. Esa armonía cotidiana se convirtió en su refugio. Onur llegó a decir que su mayor lujo era el silencio. Sin fiestas, sin grandes eventos, sin necesidad de validación. Después de años de buscar aplausos, había aprendido a disfrutar del anonimato, de los momentos sin flash ni alfombra roja. Antes creía que la fama era la recompensa, dijo una vez. Ahora sé que la verdadera recompensa es poder ser invisible cuando quiero. Además de actuar, Sailak comenzó a dar talleres de interpretación y dirección. En ellos, hablaba de la importancia del arte como medio de curación emocional. Actuar no es fingir, decía, es recordar lo que ya fuiste y transformarlo. Muchos de sus alumnos lo consideraban más un mentor espiritual que un profesor de actuación. En esos talleres, solía compartir fragmentos de su experiencia personal sin nombrar nombres, pero dejando entrever la travesía que había recorrido. Del éxito a la caída, de la soledad al amor maduro. Cada palabra suya parecía brotar de un lugar auténtico, casi confesional. La aceptación del paso del tiempo. Otra dimensión importante de su transformación fue su relación con el tiempo y la edad. A sus 48 años, Onur Sailak ya no temía al envejecimiento, sino que lo abrazaba como parte del proceso. El tiempo no te quita belleza, decía, te da profundidad. En un mundo obsesionado con la juventud, su visión resultaba casi revolucionaria. Su rostro, ahora con líneas más marcadas, y una barba gris que se ha vuelto parte de su sello, simboliza esa madurez. Los fans no lo ven como una estrella que envejece, sino como un hombre que evoluciona con dignidad. La autenticidad, su nueva arma, lo ha hecho más atractivo que nunca. Con Elif, Onur ha encontrado algo que en su juventud no conocía, un amor sin espectáculo. No hay declaraciones en redes, ni portadas de revistas, solo gestos silenciosos. Una fotografía en blanco y negro publicada sin pie de foto. Una dedicatoria escondida en los créditos de una película. Una mirada compartida en una entrega de premios. Cuando le preguntaron si pensaba casarse de nuevo, sonrió y respondió con humor. ¿Casarme? Tal vez, pero no con la misma idea que antes. El amor no necesita papeles, necesita presencia. Esa respuesta, más filosófica que romántica, refleja la etapa en la que se encuentra. Ya no busca promesas eternas, sino momentos reales. Si los primeros años tras su divorcio fueron una etapa de silencio y reflexión, y los posteriores una fase de reconstrucción personal, el presente de Onur Sailak puede definirse como su renacer definitivo. Ya no es solo el actor admirado, ni el exmarido de una estrella, ni siquiera el artista introspectivo que se escondía tras la cámara. Hoy es un hombre que ha aprendido a mirar el pasado sin rencor, el presente sin miedo y el futuro con una madurez luminosa. Y en el centro de todo ese proceso está Elif Karadeniz, la mujer que lo acompañó sin buscar protagonismo, pero que se convirtió en su ancla emocional y creativa. A comienzos de 2027, el nombre de Onur Sailak volvió a resonar en el circuito internacional del cine. Fue seleccionado para protagonizar y codirigir una coproducción turco-española titulada Los ecos del silencio, un drama existencial ambientado entre Estambul y Madrid. La historia, centrada en un escritor que enfrenta los fantasmas de su pasado mientras busca inspiración en un país extranjero, parecía escrita a medida para él. El proyecto atrajo la atención de la crítica europea incluso antes de su estreno, y Onur se trasladó a España durante casi 6 meses, para rodar en escenarios naturales de Andalucía y Toledo. Elif viajó con él, desempeñando el papel de fotógrafa oficial del rodaje. Sus imágenes, en blanco y negro, cargadas de luz y emoción,
se exhibieron más tarde en una galería madrileña, donde la pareja hizo su primera aparición pública fuera de Turquía. Las fotografías eran más que simples retratos de un rodaje. Eran testimonio de una historia compartida. En una de ellas, se veía a Onur de espaldas, observando un amanecer sobre la Alhambra, mientras una silueta femenina desenfocada se adivinaba en el reflejo de una ventana. Aquella imagen, titulada La paz después de la tormenta, se convirtió en símbolo de su nueva etapa vital. Durante la rueda de prensa del filme, un periodista español le preguntó si el proyecto tenía tintes autobiográficos. Onur, con su habitual calma, respondió: «Cada historia que contamos tiene algo de nosotros, pero esta, más que mi pasado, habla de lo que he aprendido, que el amor y la pérdida son parte de la misma melodía. El amor maduro como resistencia». Con los años, Onur Sailak ha defendido una idea que hoy parece casi revolucionaria. El amor maduro no necesita espectáculo. En una sociedad obsesionada con la inmediatez y la exposición constante, su historia con Elif se convirtió en una especie de resistencia silenciosa frente al ruido mediático. Durante una entrevista con El País semanal, el actor explicó: «Cuando tienes 20 años, crees que el amor es fuego. Cuando tienes 40, entiendes que es luz». El amor entre ellos se ha convertido en una especie de metáfora sobre la serenidad después del caos. Un recordatorio de que la vida no termina con un divorcio, ni con una pérdida. Muy al contrario, puede comenzar justo después. En los medios turcos, varios columnistas hablaron de la filosofía Sailak, refiriéndose a su manera tranquila, casi poética, de vivir y hablar del amor. Un periodista cultural de Milliyet escribió: «En tiempos donde el amor se mide en likes, Onur y Elif lo miden en silencios compartidos. Su historia no es viral, pero es verdadera. La admiración del público y la crítica, a medida que su vida amorosa se estabilizaba. Su figura pública adquiría un nuevo tipo de respeto. Ya no se hablaba de él solo como actor o ex de una estrella, sino como un referente ético y artístico. Su humildad y su integridad lo convirtieron en un ejemplo en la industria turca, conocida por la volatilidad de sus escándalos. El estreno de Los Ecos del Silencio en el Festival de San Sebastián marcó un antes y un después. La película recibió una ovación de 7 minutos y la actuación de Onur fue calificada como una de las más intensas y contenidas de la década. En la gala, al recibir el premio al mejor actor internacional, Onur dedicó unas palabras que hicieron llorar al público. «Durante años pensé que debía esconder mis emociones para protegerme. Hoy entiendo que mostrarlas es la forma más honesta de seguir vivo». Entre los aplausos, las cámaras captaron a Elif en la primera fila, con lágrimas discretas en los ojos. No hizo falta más. Esa imagen, una mirada compartida sin palabras, fue la portada de revistas culturales en media Europa. Desde su regreso a Turquía, Sailak ha sido invitado a impartir conferencias en universidades de arte dramático y en foros internacionales. En una de ellas, titulada El arte después del amor, habló abiertamente de cómo las rupturas, los duelos y las pérdidas pueden convertirse en material creativo. «Cada herida que llevamos es una historia esperando ser contada», dijo. «El dolor solo se vuelve destructivo cuando lo escondes, pero cuando lo miras de frente, se transforma en arte». Res y cineastas. Muchos lo ven como el ejemplo perfecto del artista que no teme su vulnerabilidad. De hecho, su escuela de actuación, fundada junto a Elif en 2028, lleva por nombre Atölye Sessizlik, Taller del Silencio. Allí, los estudiantes aprenden que la interpretación no consiste en fingir emociones, sino en vivirlas con autenticidad. La complicidad creativa con Elif. La relación entre Onur y Elif trascendió lo sentimental y se convirtió también en una alianza artística. En 2029, ambos comenzaron a trabajar en un documental titulado Después del ruido, un recorrido visual por lugares de Turquía donde el tiempo parece detenido. Elif se encargó de la dirección fotográfica, mientras Onur puso voz a la narración. El resultado fue una pieza poética sobre la memoria, el silencio y la redención. Se estrenó en el Festival de Estambul
y fue galardonada con el premio al mejor documental contemplativo. En su discurso, Onur dedicó el premio a todas las personas que alguna vez creyeron que el amor era un final, cuando en realidad puede ser un comienzo. Esa frase, sencilla pero poderosa, se convirtió en el corazón del documental y en el mensaje que definía su nueva etapa vital. En un mundo de relaciones efímeras, la suya era la prueba viva de que el amor maduro puede ser un refugio contra la velocidad del tiempo. El reencuentro con el público turco. Tras su éxito internacional, Onur volvió a actuar en una serie turca, pero esta vez con total control creativo. La serie se tituló Yavaş Kalp, Corazón Lento, y contaba la historia de un hombre que decide abandonar la ciudad para reconectar con su humanidad. Su tono era melancólico, introspectivo, pero profundamente humano. Los espectadores turcos lo recibieron con entusiasmo. Muchos afirmaron que el personaje parecía una versión ficcional del propio Çaylak, un espejo donde reflejaba su camino hacia la serenidad. Las redes sociales se llenaron de mensajes. Onur no interpreta, se interpreta a sí mismo. Cada palabra suya suena a verdad. Verlo en pantalla es como escuchar una confesión. El éxito de la serie confirmó que el público no solo lo había perdonado por su largo silencio, sino que ahora lo admiraba más que nunca. En tiempos de superficialidad, su autenticidad se volvió un acto de rebeldía. La madurez como conquista. El Onur de 50 años es un hombre que ha aprendido a envejecer sin miedo. En una entrevista reciente, le preguntaron si le preocupaba la idea de perder atractivo o protagonismo. Su respuesta fue tan directa como serena. Lo que envejece no es el rostro, sino el ego. Cuando dejas de competir, empiezas a vivir. Esa filosofía se ha convertido en una especie de mantra entre sus seguidores. Su presencia pública, lejos de disminuir, se ha vuelto más intensa precisamente por su honestidad. Ya no busca seducir al público, sino conectarse con él desde la verdad. A menudo, en charlas o eventos, habla de la necesidad de reconciliarse con el paso del tiempo. Cada arruga es una frase escrita por la vida. No quiero borrarlas, quiero leerlas. El futuro compartido. En la actualidad, Onur y Elif viven entre Estambul y Madrid. Ella sigue trabajando como fotógrafa y documentalista, y él combina su carrera de actor con la escritura. Se dice que está preparando su primera novela, inspirada en las cartas que escribió durante su divorcio pero nunca envió. Aunque la pareja no ha hablado de matrimonio, amigos cercanos aseguran que su vínculo es más sólido que muchos matrimonios oficiales. Comparten un hogar lleno de libros, música y plantas, donde las discusiones giran más en torno a ideas que a emociones. Onur ha dicho en más de una ocasión, el amor cuando es real, se convierte en una conversación infinita. En redes sociales, los fans suelen referirse a ellos como la pareja del silencio, no por falta de palabras, sino porque su forma de comunicarse trasciende el ruido. En una era de exhibición constante, su discreción se ha vuelto un ejemplo de equilibrio. El legado de un hombre transformado. Lo más asombroso de la trayectoria de Onur Çaylak no es su éxito profesional, sino su transformación interior. El niño tímido de Ankara que soñaba con actuar, el joven que conoció la fama, el hombre que sufrió la pérdida y el padre que eligió el silencio, son ahora capítulos de una misma novela vital. Cuando se le pregunta qué le gustaría dejar al mundo, responde sin dudar: quiero que recuerden que siempre se puede volver a empezar, sin importar la edad ni las cicatrices. Esa frase resume su filosofía. La vida como un aprendizaje constante. El amor como un segundo nacimiento. Su historia inspira a miles de personas que han atravesado rupturas, pérdidas o renuncias. Para muchos, Onur Çaylak ya no es solo un actor, sino un símbolo de resiliencia y autenticidad. En una entrevista reciente con una revista cultural francesa, Onur concluyó con una reflexión que parece cerrar el círculo de toda su historia. Cuando era joven, creía que la felicidad era un lugar al que debía llegar. Hoy sé que la felicidad es poder quedarte quieto y sentir que ya estás donde debías estar. Quizás esa sea la mayor enseñanza de su viaje. No hay final feliz sin reconciliación interior. Onur Çaylak encontró el amor de nuevo, sí, pero sobre todo se encontró a sí mismo.
Y en ese descubrimiento silencioso, humilde y profundamente humano, el mundo entero ha aprendido algo esencial, que incluso después del amor perdido, la vida sigue teniendo música.